Bien, como les decía, vamos a comenzar por hacer un acercamiento con un punteo histórico mínimo, porque no me voy a detener en la historia, nunca lo hago. Y el punto de partida para nosotros es pensar las definiciones de filosofía, partiendo de Aristóteles como ciencia de los primeros principios y las últimas causas, para acercarnos posteriormente a la noción moderna racional, la filosofía como un sistema racional de pensamiento, y posteriormente nos vamos a acercar al punto de vista de Jasper, que es el que más me interesa para iniciar con ustedes, es la filosofía como un ir de camino, ¿sí? En el caso de Aristóteles, solo me voy a tener en la definición para que la gente que no ha estado en filosofía o no es de filosofía entienda la complejidad del pensamiento filosófico. Nosotros venimos del pensamiento de la ciencia, del conocimiento, operando de manera lineal. Incluso podemos llegar a confundir cuando Aristóteles habla de la filosofía como ciencia, pensando que es un conocimiento occidental lineal. No, cuando Aristóteles dice la filosofía es la ciencia de los primeros principios y las últimas causas, está haciendo alusión a un tipo de ciencia circular, contemplativa, especulativa, circular. ¿Sí? Mira el problema, lo enfoca, lo analiza, profundiza y vuelve a la base con una mirada renovada o con una mirada más amplia acerca del problema inicial. Tenemos, ahí partimos del siglo VI, siglo V antes de Cristo, y partimos por sobre todas las cosas de pensar tres cuestiones. Yo no lo puse en el apunte, pero se los traigo ahora a colación. Partimos de pensar Sócrates, poniendo el hombre como centro de la escena. Posteriormente vamos a mirar Platón desde una perspectiva epistemológica. Platón va a ser el primero que habla de episteme. Y posteriormente vamos a referir a Aristóteles, que Aristóteles tiene una mirada netamente naturalista, porque él percibe la dinámica de la naturaleza y va a tener una concepción del conocimiento que tiene que ver básicamente con la lógica. Sí, Aristóteles, perdón, es el primero que va a distinguir la lógica de los opuestos y los principios fundamentales de la lógica. ¿A qué voy esto? Es la importancia que han tenido estos antecedentes históricos para poder pensar la filosofía. Posteriormente a la antigüedad, nosotros tenemos en Occidente el medioevo. Si en la antigüedad la filosofía se preguntaba por el conocimiento, por el episteme, no buscaba la verdad, pero se preguntaba acerca de la realidad, el medioevo va a tener la característica básica de que no se pregunta, sino que se acepta una verdad revelada a través del dogma. Esto no quiere decir que en el medioevo no hubo conocimiento de otro tipo, porque el conocimiento científico o el conocimiento que ponía en cuestión el dogma fue erradicado o al menos opacado o no visibilizado. Después tenemos del medioevo el auge del teocentrismo. En el inicio del Renacimiento y posterior alto Renacimiento va a aparecer sobre el horizonte del conocimiento occidental la razón moderna. Entendemos que en el campo de la razón moderna hay un quiebre en la historia mucho más pronunciado que el que hubo entre antigüedad y medioevo. ¿Por qué? Porque se suplanta Dios por la razón. Y ese va a ser el criterio básico por el cual la filosofía emerge con toda su fuerza. Una filosofía descreída de Dios y descreída de la metafísica y del infinito. Digo esto porque pareciera ser que en la modernidad este paradigma de todo es Dios pasa a ser de paradigma de todo es el hombre. Y eso produce no solo un quiebre en la evolución y el pensamiento, sino también en la concepción de sujeto. Pasa de ser un sujeto creado, ¿sí?, a un sujeto inserto de manera prácticamente atea en el contexto territorial de la época.
Y ahí yo les puse, le hice en el apunte, estoy tratando de acordarme porque no lo tengo a la vista, referencia a Descartes, a René Descartes. Los chicos que han tenido naturales lo deben conocer por el método, los chicos de biología. Descartes, pienso, luego existo. ¿Sí? Descartes duda de todo y para poder resolver esa duda, ensaya el método. Con Descartes aparece el método de las ciencias naturales. Cuando aparece el método de las ciencias naturales, el sujeto se aleja de Dios y se centra en la razón. A lo que voy con esto es que cuando se enuncia en la modernidad a la filosofía como un sistema racional de pensamiento, la modernidad tiene en sí la característica de una época que no quiere deberle nada a las épocas anteriores. Entonces comienza como una nueva época que busca sentar sus propias bases en la historia. Y de ahí la preeminencia de la razón. Básicamente en Europa y que surge, como en muchos lugares se lo llama, con el iluminismo francés. Es decir, tenemos las bases de un pensamiento racional que va a quebrar con todo lo anterior en pos de poner en primer lugar a la razón humana. A ver qué dice el chat. ¿No tenés audio, Jota? Bien, vamos a esto. Estamos en Descartes. Descartes, la importancia que tiene Descartes es que es el primero que enuncia no solo el método, sino también al hombre dual. Somos rex extensa, cuerpo material, contingente y vivo, y somos res cogitans, inscriptas en la capacidad de conocer. Res cogitans, la capacidad de conocer, intelecto, razón. ¿Y a qué viene todo esto, dirán ustedes? A pensar la evolución de la filosofía y los distintos modos de mirar la realidad. Ojo que estoy hablando de Occidente. No estoy poniendo en cuestión ninguna otra cosa, sino siguiendo el camino o el derrotero de Occidente. Cuando se entroniza la razón, se pierden muchos aspectos que antes habían tenido mucha fuerza, por ejemplo, la fe. La cuestión de fe, la fundamentación en la fe, el amor al prójimo, los 10 mandamientos, etcétera, etcétera. Entonces, en la realidad del momento va a haber una crisis profundísima del sujeto que tiene que ver con los procesos históricos, pero también con los procesos del conocimiento y con el auge del arte, como con el auge de la autonomía del arte en la época, que produce un quebrantamiento de ese contexto que parecía firmemente estable. Todo esto cambia la concepción del mundo y nosotros nos vamos a parar, siguiendo este derrotero, en el siglo XX, siglo XVIII, siglo XIX, tenemos el auge del racionalismo y del positivismo lógico, que ustedes en el campo de la biología lo deben haber visto y ustedes chicos con Marcelo Sarlingo lo tienen que haber conocido o con Filociencia, los chicos de Filo. No, todavía no tuvimos a Marcelo Sarlingo. ¿No tienen, o lo tienen este año? Lo tenemos este año. Bien, lo tienen que haber visto con el profesor de Filociencia. Con Valdés vimos algo de esto, de lo que estás También, de historia. también. Con Valdés. Sí, lo vimos con, perdón, Amelia, lo vimos con Filociencia, con Héctor Altamira, lo vimos. Sí, yo estoy haciendo un camino que ustedes ya conocen, pero lo estoy retomando por la gente que no es de Filo, pero sí, es más, lo tienen que saber porque lo deben haber rendido incluso. Bien, entonces, pero por el otro lado, cuando Descartes habla de este ser dual y entra en auge el racionalismo, tenemos que tener en cuenta que los dos ¿cómo les podría decir? Los dos tótems del racionalismo van a ser de Descartes. El tema es que ese principio o ese conocimiento dual del ser, del sujeto, en Descartes,
sigue pregnando el conocimiento en la época. Y de ese modo se van a distinguir como una antítesis el racionalismo y el empirismo. Ustedes eso también lo vieron. Todo es razón, se conoce solo a través de la razón, todo es experiencia, solo se conoce a través de la experiencia. Pero cuidado, porque cuando hacemos alusión al criticismo kantiano, que habla de las experiencias y habla de las sensaciones, lo que tenemos que tener en cuenta a nivel episteme es que Kant está haciendo referencia siempre a las experiencias a priori, ¿sí? Y a las sensaciones desde el punto de vista de las categorías del entendimiento. En ningún momento Kant va a hacer alusión a una práctica concreta o un empirismo material, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Todo es razón. Y acá se escapa una parte muy importante de la realidad, que es la que yo voy a recuperar con ustedes, empezando con Jasper, que es la parte de la sensibilidad. Las cuestiones sensibles del sujeto, como apunta en su tercer ítem, Karl Jasper, el ser humano ante las situaciones límites. Ustedes tienen en el apunte una introducción a Jasper, que los chicos de filo lo deben conocer hasta el cansancio, pero es esto. Con Jasper, existencialista católico, tiene una conjunción muy interesante, él va a hablar en sus principios psicológicos que le permiten al hombre conocer, va a hablar de el asombro de origen platónico, la duda metódica de Kant, de las situaciones límites, ¿sí? Problemas netamente humanos que incluyen este aspecto sensible de lo que sentimos frente a determinadas situaciones que no podemos resolver. ¿Estamos hasta ahí? Vamos a pausar un poquito porque me cansé.